de mi libro El Diablo Vencido, publicado por la editorial Distal de Buenos Aires en el 2004, voy a leerles un fragmento de mi prosa poética titulado Rapsodia a el Juan Luis, anecdotario onírico. Acerca el lector anécdota a sus letras y siga con música las artes visuales. El autor. Miraba los afiches del aula donde se examinaban los estudiantes en una escuela para adultos. Después de alfabetizar sus nombres en un orden que comenzaba con cruz. Las luces neón iluminaban el recinto, acentuando la onda de silencio, mientras que afuera el sol extendía la existencia de un día que aún después de las 7 se negaba a anochecer. Muchas memorias llegaban a Juan Luis. En Acandí, para él sin geografía, un candil iluminaba. Su llama amarilla distorsionaba las proporciones. Juan Luis, atraído por entusiasmos de antropólogo, se adentraba en fatiga en una selva de istmo, donde los machetes abrían caminos solo indicados por flecha de brújula. Olía a techo de palma y a hamaca suspendida entre horcones con crujidera. A la resonancia de las yaguas, Juan Luis apagaba la mecha, cerraba la ventana y juntaba la puerta enrendijada. Aún de mañana, la noche se negaba a amanecer. Por mucho tiempo, Juan Luis recordó el olor a nativa, sus sudores de hamaca en el recinto de yaguas y el túnel delicioso que le pareció Vía Láctea. A veces de camino, Juan Luis recordaba la tibieza de un pubis sin enaguas y los senos que se abrían al humo del candil. Mas ya no era su época la del hombre que mira las cosas como antes. Se marchaba el recuerdo precoz de la indita. No había luz en la tapera. A la matrona le gustaban las sombras. Juan Luis, en otro tiempo, había mirado un altar de santos y estampitas. El altar de su bisabuela difunta. Eso fue por entonces, en esa edad en que el hombre mira la muerte grande. Mas ahora Juan Luis perdía el equilibrio. Sin moverse desplazaba a todas partes, hasta llegar al día de la pedrada. Había sido Juan Luis motivado por el curso maléfico de sus compañeros, que espantados corrían como perseguidos de autoridad inmediata, por la calle de la noche sin noche, con bombillas que apenas llegaban a adorno. Y Juan Luis recordaba otras tardes con lluvia y con barquitos en la zanja del patio, un Sena jubiloso que en vez de álamo y sauce reflejaba limón. Había muerto Negrito, el guarda de la casa. A la abuela paterna le gustaban las flores igual que al jardinero, a quien, por enemigo, después de lo del perro, le endilgaron guadaña y sería en lo adelante el viejo del asadón. Bien había conocido Juan Luis del torpe Anaya y de su antiguo Bayo, que venían de la finca con los botes lecheros. Anaya era un canalla que torcía las orejas a su animal cansado. Allí Juan Luis, sin dudas, aprendió del dolor. Pero Juan Luis distinguía las edades
como si el tiempo fuera criterio de horno que tostara la harina de acuerdo con el pan. Al salir de la A, Juan Luis entró en un espacio que a veces parecía devorarlo. Deslizaba aspirado de vacíos y ruidos por un túnel fatal, símbolo laberinto que se abría a las pasiones. Aún sin sugerencias, se motivó Juan Luis y comenzó de nuevo a editar un recuerdo de lejana y desorganizada perspectiva que seguiría al de ese pueblo para él sin geografía, llamado Acandí, y al de sus remembranzas de escolar ignorado, cuando la aventura de la noria y el río eran motivaciones. Y fue otra vez el código cambiado. Juan Luis se abría a la B en una cárcel, por decir mexicana. Lo acusaban de haber asesinado a Bencomo. La lámpara fija de 1000 bujías deslumbraba la cámara de interrogatorios. Juan Luis gemía. No sabía si era fuera o adentro. El oficial de tarea le aplicaba submarino o a su nariz semiasfixiada Coca-Cola con gotero. El tiempo de Juan Luis desplazaba a todas partes sin salir del calabozo, atado a la silla sin qué hora es ni cuánto habló el castigo. Era así, interrogatorio policial. Así es la policía. Juan Luis apenas precisaba si era tarde o temprano, noche o mediodía. Pensó en una iglesia donde aprendió lo que era purgatorio. Fue el día del lavatorio. Los pobres se dejaban hacer los pies sin interrogatorio, más por la dádiva inmediata que por la ceremonia, con esa humildad que dan las horas cínicas. Había sido Juan Luis motivado por otros. Ahora en el calabozo recordaba que él no conocía a Bencomo, pero que, sin dudas, debió asesinarlo. Así tocaba en la cuchicheante B dramática de su código narrativo, donde ya se completaran la A y la C con historias ficciones de tiempos recordables. Además, Bencomo era un avaro que vivía del garrote en su oficina cercana a Insurgentes, donde era asediado por gente de baja ralea y por agentes de mordida, como en cualquier sistema policial. Pasó mucho tiempo antes que su vida recobrara destreza. Distinguía solo un túnel de nariz inundada y borrosas edades con pereza. La Coca-Cola tenía para él diversas connotaciones. Por ejemplo, recordaba las celebraciones de bautizos y cumpleaños lejanos, o un estadio de balompié en verano, antes de la represión del 68, en sus días de adolescente, entretenido y remolón. Mas todo era pretensión, escenografía, donde cada lector encontraría las claves de su autonovela entre las letras que antecedían o seguían a la primera de Cruz. Juan Luis era la víctima de Bencomo, no porque lo hubiera o no asesinado, no por la Coca-Cola que vertían en su nariz con tortura, sino porque se engendraba una literatura con ideas iniciadas a capricho, con mayúsculas, hechizadas. Habría sido mejor pasar por Guanajuato. De Querétaro a San Luis Potosí se levantan las polvaredas. Pero el paisaje mexicano alucina. Quexales, Chicomucelo, Cancún o Chichimecos. ¿Y qué?
bien pueden ser sonidos de la 17ª o la 13ª de nuestras consonantes. Ah, Juan Luis, quedémonos quietos. Tendríamos que entrar con un toque de queda en un quero con quero, que no es ningún quierito, sino una voz quechua que significa vaso de ceremonia tallado. ¿Entiendes? Quisiste y te bañaste en el Adriático, pero nunca has querido entrar en Pompeya. Y siempre andas caliente, gongoreando, o polvo enamorado, medio griego, Francisco, quevedeando. Juan Luis, qué quebradero de cabeza por tu costumbre de quebrantar costumbre. Mas recuerda que no eres florentino de allá del 480. Cuando pintar Madonas podía dar acomodo más que tus libritos. Si bien no ministraste quilombos en Petrópolis, de atrás tampoco cuate de Quinto Horacio fuiste, ni a su romero fiel como a los ajos. Mas, como él, no escribiste Quintilla a la Canidia, ni supiste si Lidia preguntara a Mecenas quién era la mujer de los negros elefantes, ni viste la quimera, ni hablaste de timbales, ni cuerno verecinto, ni sabes de esta oda, quae cura patrum, coeve quiritium. Un camino de polvo de fangales se iniciaba en el café de los Tilos, estación de los ómnibus de guisa y de los vehículos desechos de guerra de la ruta Santa Rita-Taratana, donde viajar aún pocas millas evocaba proeza de trote inevitable. Hacía muchos años que Juan Luis tomara, por última vez, un ómnibus de guisa. El café de los Tilos había sido transformado primero en tienda de abarrotes y luego en local cerrado por lo inservible. Sin embargo, Juan Luis esperaba sentado en su silla del café, servido sobre mármol, frente a un mural situado en la pared del fondo, con la imagen de un barco atado a brumoso espigón. A Juan Luis le gustaba mirar ese mural. Era una alegoría para aquel pueblo sin mar, donde los barcos navegaban por el tesoro de la juventud. Mirarlo era evocar lo exótico, algo así como los afiches que anuncian el Fernet Branca en los restaurantes argentinos. En la tensión de cabotear el muro, Juan Luis se había olvidado de la guagua. Terminada su estancia de café y contratiempo, Juan Luis evocaba otros tiros. Eran los tiros del parque de Rutherford, que ya habían perdido su olor de primavera, sus sombras de verano y sus hojas de otoño. Juan Luis había dejado un sobre en el correo y volvió a su auto aparcado en la calle. Anochecía de súbito. Eran solo las 4 y oscuro el día de invierno. Juan Luis conducía por la ruta 3 East, con pensamiento suelto de camino. Ra, dios egipcio. Re, nota musical. Repunte, republicano. República, resonaba a la esdrújula, trotante, en el pensativo conductor, como si el asfalto que lleva al Lincoln Tunnel se irregularizara de polvo o de fangales, igual de vecinal que la ruta Santa Rita-Taratana. Indudable, el código de Juan Luis alcanzaba la R. Rata con R, cigarro. Roedor,
la bubónica, la peste, la Edad Media, Londres, el incendio, precauciones del fundador de Filadelfia. Siempre había tratado de ser independiente. Aún en los años de colegio, donde se le prohibía tener cruzadas las piernas y donde había que cantar un himno letárgico, cartilaginoso, con demasiadas cuartetas. Maldita tradición. Pues mire usted, se comentaba encomiablemente, el muchacho se presentó en el banco y ya lo ve, obtuvo el puesto de cajero. Era el mismo banco donde un administrador había pedido certificado para justificar la ausencia de un empleado enfermo, y el enfermo, molesto, le había respondido con una vacinilla descarada. Juan Luis nunca fue afecto a la política, aunque luego se hiciera devoto de sus ciencias, por saber evadir lo mal politizado. Del contrato social a 1776, por convicción demócrata, libertad e igualdad, y fiel a tres poderes, aunque luego su ancestro, Leviatán Majadero, quisiera disuadirlo de su trastienda inglesa. Y también fantaseaba nuestro Juan Luis intrópico, como de ron de caña de cogito ergo sum, metafísico trago. Y así era su embriaguez. ¿Acaso su verdad? Con ella tan dispuesto, paciente y educado, no había error. Los reveses eran parte del cálculo. Podía llevar su mundo, habitar donde quiera, andar a su capricho por los establecidos patrones seculares y mantener el juego con libertad de paso, domando carruseles de tiempo y de distancia, costumbres giradoras que a muchos divertían. Su sueño era su ebrio, ebriedad que tratara en una sola vida de remontar el ser en espirales lúcidas. Mas recapitulemos. Juan Luis reconocía edades y túneles. Ya lo hemos mencionado. El día de la pedrada, hablado de antropólogos e inditas, de Coca-Cola en calabozos empedrados, de tiros y de R's con política. Entre letras, metáfora evocada, tiempo inmóvil que perdía el equilibrio, desplazado su impronto de arbitrario compás y caprichoso énfasis, repitiendo memorias o ficción de sorpresas, entre neón, carreteras y oscuros de candil. ¿Qué crees, Juan Luis? ¿Que la unidad se va a bolina? Uno es Urano, pero yo hablo de uno, de ti y de mí. Juan Luis, uno busca lleno de esperanza. No hagas caso, Juan Luis, quédate con la caja de Pandora completa. Con la U no se juega. Te pones a unir y cuando crees mirar a uno, lo que ves es un taur que mueve el unicornio y sale un cup de té. Y no es que no lo seamos uno en este anecdotario de ficción y de vida que une y desune tanto. Y si no por la U, ¿por cuál nos decidimos? Dije a Juan Luis. Vela latina, vela tarrequina, galera turquesa, la paz de Risqui, Clipper y Galeón guerrean juntos a veces. Cuánto barco y cuánta letra. Por la M me decido, dijo Juan Luis. Lo ironicé. Marinero, maronero. No, se sonrió. Juan Luis de Mari, no. Pregunté cauteloso, ¿y de quién letra empezamos? De Mefistófeles, dijo,
Infierno, repliqué. No, de plano aclaró. Era un disco de Caruso marca Ángel, ¿sabe usted? De pasta gorda, grabado acústicamente para fonógrafo de cuerda y alta bocina, que también era diafragma con aguja. Sí, hubo un tiempo en que Juan Luis era un pequeño diablo. Mas, ¿quién no usa rabo y coco en un lugar para diablos? Fue en la Academia de Mecanografía. Relaño era un método rápido de aprender. Veamos este ejemplo de integración a dos manos. Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente y con propiedad. Y luego, regaño. ¿Quién rompió esta máquina? ¿A qué fuiste tú? Juan Luis pensaba. El puñetero verbo se las traía. Como he tenido que copiar dictados sobre verbo en la primaria. Pescar, pesqué, pescaría. Algo que si no es pez, fuera pescado. El verbo, qué largos días. Y descruce las piernas. Eso no es manera de sentarse en clase. Y arréglame esta máquina de coser. Aquí en el mueble ponle unos clavitos. 3 años después, un carpintero. Retoño. ¿Quién abajo arregló la tablita? Y la campana de papel de China para Navidad. Un día, a la hora del almuerzo, encontraron un corte en forma de campana dibujado en el hule de la mesa. Una tía gruñona se tiraba los pelos y con metáforas estrújulas proyectaba letrina. M aquí, M aquí, M. Y de mala sangre en carambola, perro. ¿Pero qué hace este perro? Siboney, Mefistófeles, suelta, suelta, perro. Corría el perro hacia Juan Luis, dejando un género mordido. Era un tafetán azul para refajo que la tía dejara sobre una silla cerca de la mesa y... esa mata en el suelo. ¿Quién me arrancó la begonia? ¡Perro! Las notas de Mefistófeles malsonaban en la vitrola de la saleta. Una tía encandilada y nerviosa se encerraba en la habitación. En el patio, el perrito meneaba la cola. ¿No te gusta la idea de descansar del pasado? ¿Descansar? ¿Y de qué? Cierra la cortina. Entra demasiada luz. Mejor hubiera sido viajar a otro sitio. Por ejemplo, al extranjero, digamos al Bósforo. ¿Ves? Desentono. Es mi nuevo uniforme de bermudas y botella de agua. Entusiasma. Poco alcohol, poco comer y mucho pie en camino. De mañana, de tarde, de noche, que sí, que no, que sí. A que acabamos en la silla eléctrica. ¿Caminamos o no? ¿Estás loco? ¿Con este calor? Por favor, la cortina. Debió pasar un velero tras el espacio cubierto. Por lo demás, sabemos que Juan Luis conocía las edades. Una siesta maligna conciliaba el verano en corrida acuarela sobre algas. Juan Luis recordaba una tarde en el Pireo camino a Salamina. Había dejado el recuerdo de platos astillados en el placa. Fue la noche del vinaca y la españolita, que al entrar en el elevador, dijera atrevida mirando a Juan Luis. Miren a ese come, parece que se acaba de cepillar los dientes. Juan Luis no se inmutó, ni la españolita supo nunca que Juan Luis hablara su idioma. En el azul purísimo, el Pireo quedó atrás. El ferry de Salamina alcanzó la islita. En la playa unos pescadores sacaban sus redes. Octópodo, molusco, cefalópodo, Salamina, ocarina del mar, ofrecía deleite de 8 tentáculos en playa a la parrilla. Ninguno de los 8 había leído a Eurípides, ni enmasculado a Urano, ni encintado a Venus.
Ni prohibían consumir huevos de tortuga, ni trajeron noticias de Hipopolo de Italia, y menos del 17 de enero de 1940, cuando Galeazzo, acompañado de Giacomoni, discutía con el Doce la situación albana, mientras Juan Luis era operado de cólico miserere en un hospital municipal. Y todo pretexto informal y redondo para entrar en la O. Gracias, Grecia, Jaristo, en nombre de Juan Luis, para Caló. A no ser por el propio mundo grave y sistemático que siempre ha sido tan viajero, pocos habrían viajado tanto como Carlos Guatira. Pero, ¿y qué es el viaje? Juan Luis ya conocía la anestesia, los ómnibus, los trenes y el Anita caboteando el Guacanayao desde el puerto añil de Manzanillo, amén de arrias como arriero por declives y cuestas serranas en paseo de mulos, y de viajar asiduo en geografía y por universos microscópicos, y había conocido viaje por reflejo, los viajes texturas, los viajes de sueño y los altos viajes por brillos y destellos que alcanzaba con verso. ¿Dónde estaba Juan Luis cuando jugó en La Habana en el Antebellum del 57? ¿Qué hacía caminando por Calzada hacia el Carmelo ese día veraniego del 68? Entre el 1 y el 26 de julio se habían sucedido viajes suburbanos de La Habana hasta Güines, de Güines a La Habana, de La Habana a Jibacoa, Arroyo Bermejo y Santa Cruz del Norte, y viceversa. ¿Cuánto viaje chiquito, Juan Luis? ¿Y cuánto más viajarías antes y después de las huellas evaporadas, cuando el tiempo no perdía el equilibrio, ni había ruido ni vértigo en los túneles? A las otras mayúsculas se habían unido la D y la O en esta urdimbre que continuara su desorden. Finger of Flaherty Wills era condenado a 2 años de prisión por ultraje a la moral y homosexualidad, pero en 1898 escribía: cada cual mata lo que ama, el más cobarde con un beso, el más valiente con una espada. En 1892, el año de la muerte de su poeta, se publicaba Hojas de hierba. En 1872, George Westinghouse inventaba el freno de aire comprimido utilizado en los ferrocarriles de todo el mundo. Y mucho antes, en 1648, se concertaba en Westfalia los tratados que pondrían fin a la guerra de los 30 años. La W servía como waitress, camarera retórica de manjares no pedidos. Y Juan Luis sonreía y exclamaba en Spanglish: ¡Wow! Que también es una voz griega que significa digatma. Y vaya usted a saber. Ahora la W, onírica, se tendía como puente con sus 2 E enyuntadas sobre el anecdotario. El río que ya venía desde Acandí con pirañas no se turbaba a los fijos reflejos. La W dejaba discurrir los pensamientos como imágenes de campanarios o palomas dormidas, en ondulada mancha que jamás lograrían borrar las lavanderas. Por otra parte, recordaba Juan Luis un sermón wesleyano dicho por un antiguo periodista del Diario de la Marina, que, con frotado acento catalán interjectivo, precavía con sus pólvoras de las noches batisteras, o exhortaba a sus fieles con idioma de gato, proyectando sus gafas de vista reverenda.